Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 61. El sucesor de un viejo amigo, símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/114. La transición de la séptima a la octava capa de refinamiento de I no se considera un gran avance. De la séptima a la novena capa pertenecían a la última etapa de refinamiento de I. Cada capa aumenta el poder de uno en no más de 20 a 30%. Sin embargo, la transición de la etapa temprana a la etapa media o de la etapa media a la etapa tardía de la refinación y resulta en un aumento significativo del poder, casi duplicándolo. Lo mismo ocurría con el reino del establecimiento de la fundación. 2 días después, una vez estabilizado su poder, Lan Chanan salió de la cámara secreta. La tortuga de agua profunda, sintiendo el aura persistente sobre él, le siguió torpemente con sus extremidades agitándose de forma un tanto tonta. En la actualidad, la tortuga de agua profunda llevaba incubada más de una década y había entrado firmemente en las filas de las bestias espirituales de primer rango. En términos de físico, se quedó atrás de su verdadero nivel de cultivo. La tortuga de agua profunda era experta en ocultar su aura, lo que dificultaba a los cultivadores ordinarios discernir su verdadera naturaleza a menos que fueran domadores de bestias espirituales muy hábiles. Skik. Skik. La rata excavadora de tierra trajo con impaciencia una carta, lanzándose desde el patio. Lan Chanan cogió la carta, era de Lierin. En la carta, Lierin expresaba su añoranza y mencionaba que, de no ser por su mujer y sus hijos, habría visitado la ciudad inmortal de Wanglong. Hace aproximadamente un año, el cultivo de Lierin había alcanzado la octava capa de refinamiento y, sin cuellos de botella en las etapas menores y con la mente tranquila, junto con las recompensas familiares de recursos medicinales, el cultivo de Lierin progresó de forma constante. No era que la velocidad de cultivo de Lierin fuera excepcionalmente rápida, sino que la técnica siempre verde de Lan Chanan era lenta y limitada por el paso de los años. Lierin también mencionó a Mu Xiuyun en su carta. 5 años atrás, tras fracasar en su intento de conseguir el establecimiento de la fundación, Mu Xiuyun había estado dirigiendo la tienda de la montaña de la hoja de bambú, y su trato con la familia se fue reduciendo. No es difícil imaginar que no lograr el establecimiento de la fundación tuvo un impacto significativo en el estado de ánimo de Mu Xiuyun. En años anteriores, Lan Chanan había enviado 2 cartas a la tienda de la montaña de la hoja de bambú, preguntando por la situación de Mu Xiuyun con la intención de consolarla y guiarla. Sin embargo, no hubo respuesta por parte de Mu Xiuyun. Lan Chanan acababa de terminar de leer la carta. Una profunda voz masculina llegó desde el exterior de la puerta del patio. ¿Es esta la residencia de la luna de agua? ¿Es donde reside el compañero daoísta Lan? Lan Chanan sintió una oleada de sentido espiritual que emanaba del exterior. El visitante era claramente un cultivador de fundación. Ah, es el compañero daoísta Sang. Por favor, pasen. Lan Chanan abrió la formación y le saludó en la entrada del patio. Llegaron 2 personas, una de las cuales era un joven cultivador de piel ligeramente oscura y rostro severo, Sang Tiesan. Después de 7 u 8 años, Sang Tiesan ya se había convertido en un cultivador de establecimiento de la fundación, parecía que había hecho un gran avance en los últimos años. Tío Lan. Detrás de Sang Tiesan había un joven desaliñado cuyos antiguos rasgos apuestos aún se podían ver débilmente. Lin Lu, tú también estás aquí. Lan Chanan respondió fríamente. En cuanto a la situación de Lin Lu, Cao Ziyao lo había mencionado en sus cartas hace algunos años. La última vez que vio a Lin Lu fue hace 10 años frente a la lápida de su padre Lin Yi. Ahora, este joven tenía unos 30 años. Era difícil asociar al joven desaliñado que tenía delante con el joven bastante arrogante de la secta de hace una década o así. En los últimos 10 años, Lin Lu ha dilapidado casi toda la herencia dejada por su padre, Lin Yi. Lan Chanan recordó lo que Cao Ziyao había mencionado en su carta. Durante el 1 o 2 año tras la muerte de Lin Yi, Lin Lu se comportó relativamente bien.
pero en los siguientes 7 u 8 años, fue una historia diferente. Al principio, Linlu hizo muchos amigos dudosos, algunos de los cuales eran cultivadores errantes, y también había discípulos de sectas externas. Con amplios recursos financieros, Linlu se sintió halagado y se entregó a su compañía. Organizó banquetes, visitó casas de recreo, cambió 2 veces de pareja de cultivo y compitió con discípulos de la secta. Durante este periodo, dilapidó a manos llenas la herencia dejada por su padre. Hace unos años, tras una severa reprimenda de San Tiesan, Linlu cortó los lazos con aquellos dudosos amigos, corrigió sus hábitos y se propuso empezar de nuevo. Sin embargo, en ese momento, una pura y encantadora discípula de la secta interna entró en su vida. Esta cultivadora pura, inocente y romántica, era diferente de sus anteriores compañeras y no codiciaba su riqueza. Cuando se conocieron, la discípula pura a menudo le hacía regalos, que eran incluso más valiosos que los regalos que Lin Yi le había hecho a ella. Lin Yi pensó que había encontrado el amor verdadero. Hace 2 años, esta discípula pura estaba compitiendo por una posición de discípulo principal y le pidió que le prestara una cantidad considerable de piedras espirituales. Las cualificaciones y perspectivas de la discípula eran buenas. Linlu pensó en cómo Lan Chanan y otros habían invertido en Cao Siyao en aquel entonces y habían ganado las conexiones y amistades de los cultivadores del establecimiento de la fundación. Él y la discípula pura estaban realmente enamorados, y su relación era extraordinaria, por lo que era totalmente posible seguir su ejemplo. Soñaba con tener en el futuro una compañera daoísta del establecimiento de la fundación, una inversión más exitosa que la de Lan Chanan en Cao Siyao. Linlu vendió sus bienes y le dio varios cientos de piedras espirituales restantes. Pero el resultado fue que, tras convertirse en discípula del núcleo, la discípula pura le dio la espalda. No solo eso, también se enamoró de un discípulo con buenos antecedentes dentro de la secta. En cuanto a los cientos de piedras espirituales que Linlu le había prestado, no había registros escritos. Además, para parecer generoso, Linlu había afirmado que eran regalos. El demacrado Linlu ante él tenía su cultivo estancado en la 6ª capa de refinamiento y había perdido tanto su riqueza como su amor, y su espíritu estaba roto, su corazón dao inestable. A pesar de que su padre Lin Yi sacrificó su vida para dejarle una buena mano, acabó en un estado tan lamentable. Lo único que le quedaba a Linlu era no dilapidar la tierra espiritual del pabellón oculto de los inmortales, donde estaba enterrado su padre Lin Yi. Compañero daoísta Sang, por favor entra y toma asiento. Lan Chanan invitó cortésmente a San Tiesan a entrar. Medio año atrás, Cao Siyao había informado a Lan Chanan en una carta sobre la visita de San Tiesan. San Tiesan, que había sido amigo íntimo de Lin Yi, naturalmente no quería que el único hijo cultivador de Lin Yi cayera en la ruina. Compañero daoísta Lan, quiero que Linlu cambie de ambiente y se temple en la ciudad inmortal Wanglong durante unos años. Espero que puedas cuidar de él. San Tiesan explicó su intención. No te preocupes, compañero daoísta Lan. Él no perturbará tu cultivo. Le he alquilado una habitación en el centro de la ciudad y arreglado un trabajo para él. Fui amigo de Lin Yi durante más de 20 años, así que es justo que cuide de su hijo. Lan Chanan no se negó. Lo que quería decir con cuidar de él era hacer lo que pudiera dentro de sus límites, sin afectar a su propio cultivo y seguridad. Muchas gracias. San Tiesan había preparado una píldora para Linlu. Sin embargo, quería templar primero el carácter de Linlu antes de dárselo. De esta forma, no se deberían nada y podrían tratar a Linlu como un discípulo ordinario en el futuro. Después de explicar la situación de Linlu, San Tiesan sacó una bolsa de almacenamiento. Compañero daoísta Lan, esto es algo que la hermana mayor Sao me pidió que te trajera. Dentro de la bolsa había materiales para la píldora de fundación que Cao Siyao había recogido para Lan Chanan a lo largo de los años. Lan Chanan lo miró, encantado. Cao Siyao había recogido un ingrediente principal y 5 o 6 ingredientes auxiliares para la píldora de fundación. Lan Chanan estimó que estos materiales valían al menos varios cientos de piedras espirituales. Estaba a punto de sacar piedras espirituales para encargar a San Tiesan que las llevara de vuelta al valle Jinjong. La hermana mayor Sao dijo que la ayudaste mucho con su establecimiento de la fundación, así que no hay necesidad de pagar por estos materiales.
Zhang Tiezhan lo detuvo. Lan Chanan suspiró suavemente y no insistió. Cao Ziyao le estaba devolviendo el favor. Una vez agotado este favor, si seguía existiendo una brecha significativa entre sus reinos, su relación se distanciaría y alejaría inevitablemente. El compañero daoísta Zhang vino a Ciudad Inmortal Wanglong esta vez para eliminar al águila voladora cara de maldad. Durante su conversación, Lan Chanan se enteró de uno de los objetivos de Zhang Tiezhan para este viaje. El águila voladora malvada lleva años desaparecida. Según algunos indicios, podría estar merodeando por Ciudad Inmortal Wanglong. Zhang Tiezhan analizó. Después de todo, ha estado en la 9ª capa de refinamiento y durante muchos años. En un lugar caótico como la Ciudad Inmortal Wanglong, tiene más posibilidades de establecer una base. Lan Chanan estuvo de acuerdo, si este villano establece una fundación, el daño será 10 veces mayor. Con el cultivo de establecimiento de la fundación del compañero daoísta Zhang, estoy seguro de que esta vez tendrá éxito. No es tan fácil. Este villano es bueno disfrazándose y siendo cauteloso. Además, ha pasado desapercibido e inactivo en los últimos años. Zhang Tiezhan sacudió la cabeza y suspiró. Tras charlar un rato, Zhang Tiezhan se marchó con Lin Lu. Al salir del patio, Zhang Tiezhan miró a la tortuga de agua profunda en la esquina, aparentemente perdido en sus pensamientos. Por aquel entonces, en la subasta del mercado de la montaña de la hoja de bambú, Lan Chanan había competido por la píldora de prolongación de vida con un centenario y había comprado la tortuga de agua profunda. Después, la reputación del maestro del talismán de tortuga se convirtió en un tema de diversión entre los cultivadores de los alrededores y fue un tema candente durante un tiempo. Lan Chanan dejó deliberadamente que la tortuga de agua profunda mostrara su cara de vez en cuando. Si siempre estaba escondida en casa, sacar de repente una gran tortuga un día parecería brusco e inusual. Lan Chanan escoltó a Zhang Tiezhan fuera del patio. La visita de un cultivador del establecimiento de la fundación atrajo la atención de los vecinos de los alrededores, disipando cualquier duda sobre los antecedentes de Lan Chanan. Poco después, el maestro Wan se enteró y organizó con entusiasmo un banquete, invitando a Lan Chanan a su casa. Lan Chanan había estado en la Ciudad Inmortal Wanglong durante 7 u 8 años, manteniendo una relación de intercambio de talismán por materiales con el maestro Wan y su discípulo, con frecuentes interacciones. Por la noche, Lan Chanan llegó a la casa del maestro Wan. «Hermano mayor Lan, ¿estás aquí?». Una dulce voz de niña llamó. Ahora, Wan Qiaozi había florecido en una mujer joven, vestida con una blusa bordada y falda, con una figura ligera y curvas elegantes. Aunque no era de una belleza deslumbrante, era encantadora y encantadora. Después de saludar, Wan Qiaozi fue a la cocina para ayudar. Lan Chanan y el maestro Wan bebieron y charlaron como de costumbre. No sé cuánto tiempo más podré disfrutar de la deliciosa comida de esta chica. Esta vez, el maestro Wan parecía aún más viejo, habiendo pasado la edad de 80 años. Lan Chanan tenía un agudo sentido de la longevidad y podía decir que al maestro Wan le quedaban menos de 10 años de vida. La esperanza de vida teórica de los cultivadores de la refinación y podía alcanzar los 120 años. Sin embargo, las batallas, las heridas, la pérdida de energía, las grandes alegrías y penas, y los pequeños fallos en los métodos de cultivo, todos estos factores afectarían a la duración de la vida. Por lo general, se consideraba que los cultivadores de la refinación y que vivían unos 100 años habían muerto de viejos. Maestro Wan había sufrido lesiones graves en el pasado, por lo que es difícil para él vivir mucho tiempo. Capítulo 62. Abrir el horno para refinar píldoras símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/52. Durante los últimos años, Lan Chanan notó que el maestro Wan tenía la intención de confiarle a su discípula femenina. Había expresado sutilmente que su ambición residía en el cultivo y que no tenía planes de casarse o tener hijos al menos antes de alcanzar la etapa de establecimiento de la fundación. Chanan, has estado cultivando solo durante muchos años. Incluso si usted no planea casarse o tener hijos, necesita una doncella o concubina para cuidar de usted y ayudar a manejar su vida, dijo el maestro Wan con una sonrisa, dejando sus intenciones muy claras.
Con los años, los talentos de Lan Chanan, el carácter y la conducta había ganado la aprobación del maestro Wan, sobre todo porque él también tenía amigos fundación establecimiento de la secta. Maestro Wan sabía que Wang Qiaozi no era digno de Lan Chanan, pero si pudiera convertirse en una concubina, sería al menos poner su mente en la facilidad. Comparado con el avaro y lujurioso Du Wei, Lan Chanan, a quien conocía bien, era mucho más fiable y no maltrataría a su discípula. Aunque el estatus de concubina no era alto, al menos no tendría que competir por el favor de Lan Chanan. La hermana menor Qiaozi tiene talento y capacidad. Sería una injusticia para ella ser doncella o concubina, respondió Lan Chanan sin rechazar directamente la idea. El maestro Wan era su guía inmortal, y Lan Chanan se sentía obligado a ayudar de alguna manera. Wang Qiaozi era considerado un buen cocinero, y podría manejar las tareas del hogar y las mascotas, lo que mejoraría la calidad de vida de Lan Chanan. Además, su talento en la fabricación de papeles talismán podría ser útil para él. Maestro Wan debe considerar cuidadosamente, Lan Chanan sugirió seriamente. Hay otra opción, puedo recomendar Qiaozi a la familia Mu en el lago Feiyue. Con su raíz espiritual y sus habilidades, no le sería difícil vivir cómodamente. Gracias por su consejo, talismán maestro Lan. Todavía tengo que consultar Qiaozi sobre este asunto, maestro Wan asintió, sintiéndose muy aliviado. Confiar su discípulo a Lan Chanan o a la familia Mu parecía una opción fiable. Unos días después, Lan Chanan fue invitado de nuevo a la residencia de Du Wei. Du Wei organizó un banquete, gastando docenas de piedras espirituales en ingredientes, mostrando un gran entusiasmo. Compañero daoísta Lan, ¿eres amigo de Cara de Hierro Negro, del Valle Jinzhong? Du Wei preguntó sorprendido. Cara de Hierro Negro era el apodo de San Tiesan, conocido por su aplicación despiadada e inflexible de las reglas de la secta. San Tiesan también era fuerte en combate real, habiendo capturado y matado a muchos cultivadores malvados notorios, y tenía logros notables incluso en la ciudad inmortal Wanglong. Ja. Tengo una relación media con San Tiesan. Mi verdadero amigo del establecimiento de la fundación en la secta es otra persona, negó Lan Chanan. Estaba bien conocer a San Tiesan en privado, pero pretender abiertamente una relación cercana podría atraer problemas innecesarios, ya que San Tiesan tenía muchos enemigos. Además, San Tiesan, con sus raíces espirituales de bajo grado, tenía menos talento en comparación con Zhao Ziyue, pero lo compensaba con una fuerte voluntad y excepcionales habilidades de combate. Lan Chanan sospechaba que San Tiesan podría poseer algún encuentro fortuito. Por cierto, cuando planea el compañero daoísta su buscar la ayuda del alquimista Hua para refinar píldoras? Lan Chanan cambió de tema. Hace 3 años, su reunión con el alquimista Hua fue cancelada. Alrededor de un año después, Du Wei encontró otra oportunidad y trajo a Lan Chanan y su suetón para reunirse con el alquimista Hua. La segunda reunión fue un éxito. Lan Chanan regaló una hierba de 200 años y varios talismanes premium de primer rango, dejando una impresión favorable en el alquimista Hua. El regalo de su suetón era aún más valioso, aunque su contenido era desconocido, a juzgar por la agradable sonrisa del alquimista Hua. Claramente, su suetón le había impresionado, y si se reunían los materiales, el refinamiento de píldoras debería ser posible. Abrir el horno para refinar píldoras debería ser en los próximos 2 años, especuló Du Wei. Cuando llegue el momento, espero que el hermano Du me lleve con él para ampliar mis horizontes. Quizá pueda participar en la próxima apertura de hornos, brindó Lan Chanan a Du Wei. Su suetón y otros que reunían materiales para refinar píldoras necesitaban estar presentes en la escena. De lo contrario, si las píldoras salían mal, ¿quién sabría si el alquimista Hua se había tragado los materiales? Lan Chanan quería ir allí para observar, principalmente para evaluar qué tan hábil era el alquimista Hua y si su carácter era confiable. Por supuesto. Te llevaré conmigo, aceptó Du Wei, terminando su bebida. Antes de irse, preguntó con una sonrisa, compañero daoísta Lan, ¿has organizado la parte restante de la herencia de alquimia? Oh, he organizado la mitad de la parte restante. Si el hermano Du tiene prisa, puedo dársela ahora, dijo Lan Chanan, entregándole un tubo de jade. Anteriormente, le había dado a Du Wei la mitad de la herencia, que cubría principalmente la alquimia de primer rango.
La mitad restante contenía alquimia de segundo rango. Ahora, dividió esta mitad en 2 partes, dando a Du Wei un cuarto de la herencia total. El último cuarto, que era la esencia, se lo quedaba Lan Chanan. Si fuera necesario, podría incluso dividirlo aún más. El hermano Lan es muy considerado, dijo Du Wei, crispando ligeramente los músculos faciales pero sonriendo al ver salir a Lan Chanan. 2 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Lan Chanan cumplió 55. Sus habilidades alquímicas se habían estabilizado finalmente en el primer rango de grado superior. Aunque todavía estaba lejos de Du Wei y del alquimista He de entonces, al menos podía llegar a un punto de equilibrio refinando unas pocas píldoras de primer rango de grado superior. El talento alquímico de Lan Chanan era mediocre, y sus progresos se debían a la abundancia de tiempo libre y a los largos años de práctica. Su fuerte sentido espiritual también ayudó. Además de la alquimia, Lan Chanan había alcanzado el límite de la tercera capa del manual de refinamiento corporal de arena de nube, rozando vagamente la cuarta capa pero encontrándose con un cuello de botella. La cuarta capa correspondía al reino de establecimiento de la fundación. En los últimos años, Lan Chanan había empezado a comprar pequeñas cantidades de piedras de arena espirituales de segundo rango. Maestro Talismán Lan, venga a mi residencia inmediatamente. Una nota de transmisión de voz de Du Wei interrumpió el tiempo de juego de Lan Chanan con su tortuga de agua profunda. Sospechando algo importante, guardó su mascota espiritual y abandonó la residencia de la luna de agua. En la residencia de Du Wei, Lan Chanan se encontró con Su Suetong, que había llegado casi simultáneamente. Esta vez, Su Suetong no estaba sola, un hombre alto y delgado con la cara cetrina y en la 9ª capa de refinamiento y la acompañaba. Lan Chanan sintió que este hombre, ya fuera su cultivo o su sentido espiritual, había alcanzado el límite de la 9ª capa de refinamiento y, superando a muchos de sus compañeros. Este es mi compañero daoísta, Nie Xiang. Su Suetong presentó brevemente. El hombre alto y delgado, Nie Xiang, estaba taciturno y simplemente asintió a Lan Chanan. Sus ojos estaban calmados como un lago muerto, sin embargo Lan Chanan sintió débilmente un aura asesina. Vivir cerca de la cordillera de la Niebla Negra, adyacente a la ciudad inmortal Wanglong, era caótico. Alcanzar la cima de la 9ª capa de refinamiento de Yi era raro sin experimentar una matanza, por lo que poseer un aura asesina era normal. Compañeros daoístas, seguime a la residencia de mi maestro. Du Wei instruyó sin palabras innecesarias, guiando a los 3 fuera. Pronto, volaron hacia el distrito Wanglong, al pie de la montaña Wanglong. Cautelosos en el vuelo, percibieron la presencia ocasional de cultivadores del establecimiento de la fundación. Por tercera vez, Lan Chanan entró en la residencia del alquimista Hua. Esta vez, Du Wei les condujo directamente a la sala de alquimia de la parte trasera sin anunciar su presencia. En el patio de la sala de alquimia, además del grupo de Lan Chanan, había otros 2 grupos de 5 o 6 personas cada uno. Ambos grupos estaban liderados por individuos en la cima de la 9ª capa de refinamiento y uno era una mujer regordeta de unos 40 años, el otro un joven apuesto vestido con largas túnicas. Se dirigían a ellos como la señora Liu y el joven maestro Zhou, respectivamente. La señora Liu había sido presentada por otro discípulo del alquimista Hua, mientras que el joven maestro Zhou había contactado con el alquimista Hua a través de otros canales. En ese momento, un anciano delgado de rostro juvenil y pelo blanco salió de la sala, exudando el aura de un cultivador del establecimiento de la fundación. Alquimista Hua, saludaron todos respetuosamente. Traigan sus materiales. Yo los verificaré. El alquimista Hua escaneó al grupo con su sentido espiritual, asintiendo a los líderes de los 3 grupos. El joven maestro Zhou, la señora Liu y Su Suetong sacaron sus bolsas de almacenamiento. Nie Xiang, que estaba con Su Suetong, mantuvo un perfil bajo. Dejó todas las sutilezas sociales a su compañero de cultivo. Joven maestro Zhou, adquirir esta fruta Xuanlin de 300 años no ha sido tarea fácil. Alabó el alquimista Hua mientras inspeccionaba los materiales. El valor de las hierbas espirituales no se basaba únicamente en su edad. Ni siquiera un árbol mundano milenario podía compararse con una hierba espiritual de 10 años. La fruta Xuanlin,
Una fruta espiritual de segundo rango con estrictas condiciones de crecimiento, era un ingrediente crítico para la píldora de establecimiento de la fundación y necesitaba tener al menos 300 años. Fruta Swanling, un recurso estratégico monopolizado por las grandes potencias, recordó Lan Chanan. Sus materiales recogidos para la píldora de fundación carecían de tales ingredientes principales raros. Hierba corazón fantasma, rama sol de luna, lágrimas de febrero. El alquimista Hua comprobó meticulosamente los materiales proporcionados por Madame Liu y su suetón. Después de una doble comprobación, confirmó que los materiales para refinar la píldora de establecimiento de la fundación estaban completos. Compañeros daoístas, antes de refinar, debo aclarar. Debido a la escasez de materiales para la píldora de establecimiento de la fundación, los maestros de píldoras de segundo rango que no forman parte de sectas importantes no tienen mucha experiencia fabricándolas, afirmó el alquimista Hua, provocando asentimientos del grupo. Un alquimista de segundo rango podía refinar píldoras de fundación, pero no tenía tantas oportunidades de practicar como con las píldoras ordinarias. El número de veces que este viejo yo ha refinado píldoras de establecimiento de la fundación no son tantas. Normalmente, puedo hacer 2 píldoras. Si lo hago bien, puedo hacer 3. Si tengo mala suerte, puede que solo haga 1. Alquimista Hua advirtió. El alquimista Hua estaba siendo franco sobre los posibles resultados. Estaba dispuesto a ayudar porque le pagarían por su trabajo y porque adquiriría una valiosa experiencia en el proceso. Capítulo 63. Cuarta capa de refinamiento corporal, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chuck Play-Circle reproducción 0% y párrafo 1/112 tenga la seguridad, alquimista Hua, lo entenderemos incluso si los resultados no son perfectos. Los representantes de los 3 grupos expresaron su comprensión. No era fácil contratar a un reputado alquimista de segundo rango para refinar píldoras de fundación. Finalmente, discutiremos la distribución de las píldoras de establecimiento de la fundación. Alquimista Hua hizo una pausa por un momento, luego continuó. Su suetón y los demás escucharon atentamente, ya que esto afectaba a sus intereses. Para un refinado de píldoras en colaboración como este, la distribución suele basarse en el valor de los materiales aportados, dando prioridad a quienes aportaron los materiales más valiosos. Esta vez, los materiales del joven maestro Zhou son los más valiosos, seguidos por la señorita Su, y por último, la señora Liu. ¿Alguien tiene alguna objeción a este orden de prioridad? El alquimista Hua miró a los 3 grupos. Esta distribución es justa, no tenemos nada que objetar, coincidieron tanto el joven maestro Zhou como su suetón. Con un rendimiento normal, alquimista Hua podría producir 2 píldoras. La expresión de Madame Liu cambió ligeramente, si solo se producen 1 o 2 píldoras, la parte de materiales de esta concubina. El joven maestro Zhou sonrió y dijo, señora Liu, si no recibe una píldora de fundación, la señorita Su y yo le compensaremos con piedras espirituales por los materiales que nos proporcionó. La cantidad exacta dependerá del valor total de las píldoras producidas. Al oír esto, Madame Liu aceptó el plan de distribución. Los que proporcionaban materiales, aunque no recibieran una píldora de creación de fundación, podían recuperar parte de sus pérdidas. Ya que nadie tiene objeciones, comenzaré a refinar. Podéis observar desde la distancia dentro de la sala de alquimia, pero no os acerquéis ni me molestéis. Después de hablar, el alquimista Hua recogió los 3 montones de materiales y entró en la sala de alquimia. La sala era espaciosa, con un horno de alquimia de latón de unos 3 metros de altura en el centro, al menos un horno de segunda categoría. Los 3 grupos se sentaron en esteras fuera de la sala, observando desde la distancia. Compañero daoísta Su, compañero daoísta Lan, por favor, tengan paciencia. Du Wei y otro discípulo fueron a ayudar al alquimista Hua. Al poco tiempo, la temperatura en el interior de la sala empezó a subir. Alrededor del horno de alquimia, había una pequeña formación de llama de segundo rango, así como un suministro de carbón de bambú espiritual para añadir y restar en el momento adecuado para controlar la intensidad de la llama espiritual. Como alquimista de primer rango de grado superior, Lan Chanan podía discernir algunos detalles. La refinación normal de píldoras tenía el suministro de calor más estable con fuego de tierra.
Aunque la residencia del alquimista Hua carecía de fuego de tierra, la formación de llama de nivel 2 y el carbón de bambú espiritual de alta calidad hacían que las condiciones fueran aceptables. Lo que siguió fue esperar los resultados de la refinación de las píldoras. Para los 3 líderes de grupo, todos en la 9ª capa de refinamiento de I, la espera fue tortuosa, sintiéndose como una eternidad. Para Lan Chanan, que no participaba directamente, observar el proceso de refinado de las píldoras hacía que el tiempo pasara rápidamente. 7 días después. Un rico aroma medicinal llenó la sala y el horno de alquimia comenzó a brillar. «Levántate». El rostro del alquimista Hua era solemne mientras formaba sellos con sus manos, iniciando la técnica de apertura del horno. De la tapa del horno sale una niebla de colores, acompañada de ondas de calor. Entre la luz y el calor, 3 píldoras salieron volando y aterrizaron en la mano del alquimista Hua. «Alquimista Hua, ¿cómo salieron las píldoras?». El joven maestro Zhou y los demás se adelantaron ansiosos a preguntar. El alquimista Hua abrió la mano, mostrando 3 píldoras, frunciendo ligeramente el ceño ante ellas. Una de las píldoras era de color oscuro, claramente una píldora de desecho. Las otras 2 píldoras eran brillantes y relucientes, su luz espiritual se desvanecía lentamente. Lan Chanan notó que una de las píldoras de establecimiento de la fundación tenía 4 patrones Dao naturales. Un patrón Dao indicaba una píldora de primer rango de grado bajo, 2 patrones Dao indicaban una píldora de primer rango de grado medio. 4 patrones Dao correspondían a una píldora de segundo rango de bajo grado, considerada una píldora de fundación estándar. La otra píldora de fundación tenía un 4º patrón incompleto, solo parcialmente formado. Una píldora de establecimiento de la fundación estándar y una píldora inferior, lo que debería aumentar la tasa de éxito del establecimiento de la fundación en un poco más del 10%. Alquimista Hua dijo sin expresión. Una píldora estándar y otra inferior. Este resultado fue aceptable, dentro de unas expectativas razonables. Ja. Aceptaré encantado esta píldora de establecimiento de la fundación estándar. El joven maestro Zhou dijo con una sonrisa, tomando la píldora del alquimista Hua. Su suetón recibió la píldora inferior y se la entregó al hombre alto y delgado en la 9ª capa de refinamiento de I, Nie Xian. Nie Xian miró la píldora inferior en su mano, frunciendo el ceño con insatisfacción. Esta píldora solo aumentaba la tasa de éxito del establecimiento de la fundación en un poco más del 10%. Incluso ligeramente peor que la subastada en la montaña de la hoja de bambú en aquel entonces. Susurró unas palabras a su suetón. Señora Liu, mi marido dice que no planea usar esta píldora de establecimiento de la fundación inferior. ¿Estaría interesada en ella? Queremos cambiarla por materiales clave para otra píldora de establecimiento de la fundación y pedirle al alquimista Hua que la refine de nuevo. Su suetón dijo con una sonrisa. La señora Liu se sintió tentada. No me quedan muchos materiales para el establecimiento de la fundación. ¿Puedes darme 2 años para reunirlos? Usaré piedras espirituales para la parte restante. Ambos discutieron en privado y llegaron a un acuerdo. Con el alquimista Hua presente, Lan Chanan no se atrevió a extender imprudentemente su sentido espiritual para escuchar a escondidas. Una vez terminada la refinación de las píldoras, los 3 grupos no se quedaron mucho tiempo y volaron por separado. Su suetón, Lan Chanan y Du Wei regresaron juntos. Nie Xian actuó solo, voló hacia la bulliciosa ciudad y pronto desapareció. En la residencia Luna del Agua. De vuelta a casa, Lan Chanan estaba sumido en sus pensamientos. Esta sesión de refinación de píldoras le dio una comprensión general de las habilidades del alquimista Hua. Los logros en alquimia eran buenos, pero cuando se trataba de refinar la píldora de fundación, las técnicas y el dominio eran más bien medios. Era comprensible. ¿Qué alquimista podía permitirse practicar frecuentemente con píldoras de establecimiento de la fundación? Necesito preparar más materiales, especialmente los ingredientes principales y auxiliares raros, para asegurar una mayor prioridad para las píldoras. Lan Chanan pensó. Actualmente, con la ayuda de Zhao Ziyao, los materiales que había reunido no eran mucho peores que lo que Nie Xian proporcionó esta vez. Con otra década más o menos de recolección, si podía adquirir una fruta Xuanlin de 300 años, hacer que la alquimista Hua refinara las píldoras debería producir al menos una píldora estándar,
suponiendo que la suerte no fuera particularmente mala. Las píldoras del establecimiento de la fundación también tenían grados superiores y superiores. Las píldoras de establecimiento de cimientos de grado superior, con 4 patrones y medio, podían aumentar la tasa de éxito del establecimiento de cimientos en un 25%. Las píldoras de establecimiento de la fundación de grado superior, con 5 patrones, rompían el límite de grado de la píldora y podían aumentar la tasa de éxito en un 30%. Una rareza incluso para los alquimistas de tercer rango para producir con éxito. Dadas sus condiciones, Lan Chanan solo buscaba una píldora de fundación estándar, no una inferior. Las píldoras de fundación inferior no solo tenían efectos pobres, sino que también contenían más impurezas. 3 años después. En la habitación secreta de la residencia de la luna de agua, protegida por una formación. Lan Chanan estaba sentado en un baño medicinal. Sus huesos crepitaban y su piel brillaba con una textura cristalina. Su cuerpo exudaba una fuerte aura que hizo temblar de miedo a la rata madriguera de tierra y a la tortuga de agua profunda. ¡Crack! Lan Chanan agarró un trozo de mineral de hierro refinado de primer rango, y con un apretón, el mineral, comparable a un arma mágica de bajo grado, se rompió en pedazos. Luego cogió un arma mágica de grado medio lanzadera voladora y la deslizó a lo largo de su brazo, dejando solo una marca blanca. Jaja, consumir tanta arena y preciosos baños medicinales durante décadas no fue en vano después de todo. Lan Chanan rió con ganas. En ese momento, su manual de refinamiento del cuerpo de arena de nube llegó a la 4ª capa. Solo en términos de fuerza física, era comparable a una bestia demoníaca de segundo rango. Por supuesto, se trataba solo de una técnica auxiliar de refinamiento corporal. No tenía el talento de la línea de sangre de las bestias demoníacas, que podían realizar ciertos hechizos de forma natural. Solo con su fuerza física, Lan Chanan podía dominar la etapa de refinamiento pero no podía derrotar a un cultivador del reino establecimiento de la fundación o a una bestia demoníaca de segundo rango. Sin embargo, con su poder mágico, sus talismanes y otras bazas, podía enfrentarse plenamente a un cultivador de la primera etapa del establecimiento de la fundación. El progreso en su técnica de refinamiento corporal se debía a sus recursos financieros, su amplio tiempo libre y los beneficios regenerativos de la técnica siempre verde. No era porque estuviera dotado y fuera una especie de genio del refinamiento corporal. Las técnicas físicas del manual de refinamiento del cuerpo de arena nublada se centran en la velocidad. Debería practicarlas en el futuro. Lan Chanan pensó mientras salía del baño medicinal y abandonaba la habitación secreta. Hermano mayor Lan, déjame ayudarte a cambiarte. Una bonita joven de curvas delicadas saludó a Lan Chanan, utilizando una toalla para limpiar su cuerpo. Lan Chanan utilizó un hechizo para secar su cuerpo con vapor, y Wang Qiaozi le ayudó a ponerse la ropa. Hace años, Lan Chanan discutió el futuro de Wang Qiaozi con el maestro Wan y propuso 2 opciones. Uno era servir como criada de Lan Chanan. La segunda era ir a la familia Mo en el lago Feiyue y establecerse. El maestro Wan pidió la opinión de su discípula. Después de pensarlo mucho, Wang Qiaozi decidió convertirse en la criada de Lan Chanan. Por supuesto, ya que el maestro Wan todavía estaba vivo, Wang Qiaozi solo ocasionalmente vino a ayudar con las tareas domésticas y se hizo cargo de las mascotas. Lan Chanan no maltrató a Wang Qiaozi y le dio una píldora de belleza que había refinado en privado. Wang Qiaozi se sonrojó, diciendo que había tomado una a los 18 años. Sin embargo, más píldoras era mejor que menos, y tomando una cada pocos años se podía conseguir el efecto de una píldora de conservación del rostro. Aunque en sus 20 años, Wang Qiaozi todavía parecía una chica joven. ¿De quién es este vino? Lan Chanan entró en el patio y vio una jarra de vino espirituoso sobre la mesa de piedra. Es del compañero daoísta Lin Lu, respondió Wang Qiaozi. Dejó un mensaje para ti y se marchó. Lan Chanan se quedó pensativo. Lin Lu ya había venido de visita una vez, trayendo también un pequeño regalo en señal de respeto a sus mayores. Por supuesto, quería mantener una buena relación con su tío Lan. Después de todos los altibajos que había experimentado en la vida, Lin Lu ya no era el arrogante joven discípulo de secta que había sido en el pasado. Era mucho más maduro que antes. 2 años atrás,
Había recibido una píldora de avance de San Tiesan y posteriormente había ascendido a la 7ª capa de refinamiento y Lan Chanan suspiró interiormente. Lilu tenía ya 30 años cuando llegó a la ciudad inmortal Wanglong. Simplemente era demasiado tarde para que hubiera despertado a su verdadero potencial. Ahora ya tenía 35. Si hubiera empezado con el mismo talento latente y la misma base que tenía entonces, podría haber alcanzado el establecimiento de la fundación en la secta. Después de alcanzar la 4ª capa del manual de refinamiento corporal, Lan Chanan estaba mucho más a gusto en la ciudad inmortal Wanglong. Empezó a recoger materiales de establecimiento de la fundación, incluyendo los ingredientes para talismanes de segundo rango. Antes de darse cuenta, había guardado 10 talismanes de segundo rango. 2 de ellos eran talismanes de huida, que reforzaban enormemente su capacidad para salvar la vida. Capítulo 64. Robo en el patio, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/142 meses después. Una nota de transmisión de sonido voló hacia la residencia de la luna de agua. Compañero daoísta Lan, ¿cómo va la recolección de tus materiales? Tengo un mejor canal para refinar píldoras de establecimiento de la fundación. Por favor, ven a mi humilde morada para discutirlo. Una suave y encantadora voz femenina llegó. La nota de transmisión sonora procedía del vecino, Suetong. Hace 3 años, Lan Chanan fue a observar la refinación de las píldoras de establecimiento de la fundación y continuó recogiendo los materiales para la píldora de establecimiento de la fundación durante muchos años en la ciudad inmortal Wanglong. Naturalmente, esto no escapó a la atención de Du Wei, Su Suetong y otros. Hace 3 años, Su Suetong obtuvo una píldora de establecimiento de la fundación defectuosa, que su compañero daoísta Nie Xian desestimó. Planeaban intercambiar la píldora inferior por materiales y encontrar a alguien que refinara una píldora de establecimiento de la fundación para ellos de nuevo. Lan Chanan pensó. En ese momento, Su Suetong le invitó a discutir el asunto, alegando que había encontrado un mejor canal para refinar píldoras de establecimiento de la fundación. Parecía que no estaba demasiado satisfecha con la calidad del trabajo del alquimista Dan. Si hubiera un alquimista mejor, proporcionaría una opción adicional. No hay nada malo en ir. Lan Chanan reflexionó por un momento, sonrió ligeramente, y se levantó para salir de la residencia Luna de Agua. Maestro Talismán Lan, la puerta no está cerrada. Una voz femenina, clara y encantadora, llegó desde el patio, semejante a la de una dama digna y noble. En el patio, una hermosa mujer vestida de palacio y con falda de gasa, con cejas como montañas y ojos como el agua, era tan bella como una flor de melocotón. Su Suetong se inclinó bajo el árbol de osmanthus y su falda dejó al descubierto sus esbeltas piernas blancas como la nieve. Bajo la fina falda de gasa, sus bellos contornos eran ligeramente visibles. Si fuera un hombre cualquiera, seguramente se sentiría invadido por el deseo. Maestro Talismán Lan, por favor entre y hable. Los ojos de Su Suetong brillaron mientras extendía un brazo como de jade, aparentemente queriendo coger la mano de Lan Chanan. Una fragancia persistente, elegante y fresca, emanaba de la belleza, despertando los deseos. ¡Qué bonito! Lan Chanan no se negó y sujetó los dedos suaves y deshuesados de Su Suetong. Su Suetong se quedó momentáneamente atónita. Sus encantadores ojos se volvieron cada vez más tiernos, como si expresaran sentimientos poéticos. Tú, normalmente eres un mojigato. Pero resulta que eres igual que los demás hombres. Su voz suave y coqueta era hechizante. Lan Chanan, sosteniendo su delicada mano, sonrió y dijo, Señorita Su, estando tan cerca de mí, el hermano mayor Nie Xian en la habitación no estará celoso, ¿verdad? Al oír esto, la cara de Su Suetong se puso pálida. ¿Tú, lo sabes? Crack. Lan Chanan aplicó un poco más de fuerza, haciendo que la mano de Su Suetong, parecida a un jade, emitiera un sonido como de hueso quebrándose, y ella rompió a sudar frío por el dolor. Maestro Talismán Lan, en verdad, no es una persona ordinaria, sus sentidos son tan agudos. Una voz masculina ronca llegó desde el interior de la casa. Voz. En un instante, un velo nocturno gris envolvió todo el patio, aislándolo del mundo exterior.
Un hombre demacrado apareció en el patio, arrastrando tras de sí varias secuelas. Con la ocultación de la formación de las 4 cortinas ilusorias del cielo, aunque grites hasta quedarte afónico, el mundo exterior no lo oirá. Nie Xian miró a Lan Chanan con una sonrisa burlona, seguro de su victoria. Lan Chanan no parecía tan asustado como esperaba. Dijo tranquilamente, ser el objetivo de la renombrada águila voladora cara de maldad. Yo, Lan, me siento honrado. ¿Tú, realmente adivinaste mi identidad? La expresión de Nie Xian cambió drásticamente. Su mirada fría y feroz barrió el patio aislado fuera de la formación con vigilancia. Al no ver a ningún otro cultivador en el exterior, exhaló un leve suspiro de alivio y recuperó la compostura. «Gis. ¿Todavía no envenenado?» Su suetón enrojeció y gimió de dolor. La mano de Lan Chanan, como una pinza de hierro, aplastó los huesos de su mano, entumeciendo todo su brazo e incapaz de liberarse. La fragancia venenosa que emitía había sido inhalada por Lan Chanan durante bastante tiempo, y aún así no mostró ninguna reacción. Si no, no habría dejado que Lan Chanan se aprovechara de ella. Entonces, ¿el canal para refinar píldoras de establecimiento de la fundación que mencionaste no existe? La voz de Lan Chanan gradualmente se volvió fría. Antes, solo sospechaba la identidad de Nie Xian, pero no estaba completamente seguro. No hay forma de protegerse de un ladrón durante 1000 días. Puesto que era un objetivo, no podía quedarse quieto y esperar la muerte. Lo mejor era tomar la iniciativa para sofocar el peligro oculto. Nie en verdad contactó a un alquimista pícaro. Pero todavía faltan muchos materiales. Espero que el hermano Lan pueda contribuir con ellos. Nie Xian permaneció inusualmente tranquilo, ignorando al controlado su suetón. Sus ojos fríos, como una serpiente venenosa, miraron fijamente a Lan Chanan. ¡Crack! Lan Chanan de repente ejerció fuerza, arrancando el brazo de su suetón. ¡Ah! Su suetón casi se desmaya del dolor, su brazo blanco como la nieve, junto con un trozo de su falda, cayeron al suelo. Dentro de la manga de su otro brazo. Una espada suave púrpura dirigida a Lan Chanan perdió el control al instante. Con un sonido puff. La espada blanda púrpura atravesó el tronco de un árbol de osmanthus. En el momento en que su suetón perdió el control. ¡Vos! 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 3 luces frías en forma de hoz acuchillaron la frente, el pecho y la parte inferior del cuerpo de Lan Chanan. Las luces frías entraron zumbando, tan rápido que los cultivadores ordinarios de refinamiento y no pudieron reaccionar a tiempo. Eran armas mágicas en forma de cuchillos arrojadizos, imbuidos tanto de maná como de la poderosa fuerza de un innato marcial. El escudo protector de maná de la última etapa de refinamiento y no podía bloquearlo. Lan Chanan esquivando la luz fría en forma de hoz dirigida a su frente. Din. Extendió un dedo, apartando el arma oculta en forma de hoz que volaba hacia su pecho. El arma oculta en forma de hoz que se dirigía hacia la parte inferior de su cuerpo cortó la pernera del pantalón de Lan Chanan, encontrándose con algo tan duro como un diamante. Con un sonido clang. El arma oculta cayó impotente al suelo. Nie Xian y su suetón se quedaron atónitos. ¿Haber refinado el cuerpo hasta este punto? No me extraña que no tengas ni la mitad de miedo al saber mi nombre. Nie Xian respiró hondo y sacó un arco de hueso blanco y una flecha, con la flecha de hueso blanco destellando una peligrosa luz negra. Chillido. Un grueso grito llegó desde el cielo. Un águila negra con una envergadura de 4 o 5 yams volaba en círculo sobre Lan Chanan, con sus poderosas garras listas para atacar. Arrodillándose en el suelo, su suetón formó un sello de mano, y la espada suave púrpura emergió del árbol de osmanthus, apuntando a Lan Chanan por detrás. En este momento, Lan Chanan se enfrentaba a un pico de 9ª capa de refinamiento y, a un ave demoníaca de primer rango, y a una recién entrada cultivadora de 9ª capa de refinamiento y... Lan Chanan, tu fuerza va más allá de lo esperado. Eres un experto superior en la etapa de refinamiento y... Nie admite que tienes la cualificación para cooperar con nosotros. La mano de Nie Xian sosteniendo la cuerda del arco era firme, sus ojos parpadeaban. Maestro Talismán Lan, trabajemos juntos y unamos fuerzas para refinar la píldora de establecimiento de la fundación. Su suetón forzó una sonrisa y habló de mala gana.
No creo que tenga sinceridad para negociar. El águila voladora de rostro maligno parecía querer hablar. De hecho, en cuanto Lan Chanan se relajara un poco, se enfrentaría a una tormenta de ataques. Desde el momento en que su identidad quedó al descubierto, el águila voladora de rostro maligno no le permitió salir con vida. Poco apreciativo. El rostro de Nie Xian se volvió frío, y el arco de hueso blanco en su mano reunió poder mágico hasta su límite. Antes de que pudiera terminar de hablar, se produjo un cambio. Hiss. Una deslumbrante hoja de luz dorada de unos 5 metros de largo surcó el cielo. Las alas del águila negra de primer rango se endurecieron de repente y sus pupilas se llenaron de miedo. Una clara línea de sangre envolvía el abdomen del águila negra. Con un grito lastimero, el águila negra, con una envergadura de 4 o 5 yangs, se partió por la mitad y su cuerpo cayó del cielo. ¿Águila voladora con cara de maldad? Primero te cortaré las alas. Lan Chanan sonrió ligeramente, acababa de activar un talismán de hoja dorada oculto. Esta vez utilizó un talismán de cuchilla dorada de primera calidad, cuyo poder alcanzaba el umbral de la etapa de establecimiento de la fundación. Los monstruos voladores tienen defensas físicas más débiles que los de armadura de escamas, por lo que son fáciles de matar con un ataque sorpresa. Al matar al águila negra de primer rango, Nie Xian perdió su movilidad, reduciendo significativamente su capacidad de escapar. El águila negra que volaba a toda velocidad no podía ser alcanzada ni siquiera por un cultivador del establecimiento de la fundación. Lan Chanan no mató inmediatamente después de entrar, además de confirmar las identidades, esta fue la razón. Viejo negro. El águila negra, que le había acompañado durante muchos años, murió al instante, y Nie Xian estaba furioso y sorprendido con la guardia baja. Sus fríos ojos se llenaron de dolor e intención asesina. Vos. Una flecha de hueso blanco envuelta en niebla negra atravesó el aire como un rayo, con un poder casi comparable al de la fase de establecimiento de la fundación. Muere. Susuetón apretó los dientes, sus ojos llenos de resentimiento, manipulando la espada suave púrpura como una serpiente eléctrica púrpura, apuñalando la espalda de Lan Chanan. La espada blanda púrpura era una excelente arma mágica de grado medio, extremadamente poderosa en manos de un cultivador de refinamiento de tardío. El sentido espiritual de Lan Chanan era poderoso y podía alcanzar de 20 a 30 yangs. No se inmutó en absoluto al enfrentarse a los ataques por delante y por detrás. Activó un talismán premium, haciendo que una capa de luz fría surgiera a su alrededor. Puff. La flecha de hueso blanco era excepcionalmente poderosa y, con un ligero bandazo, atravesó el escudo de luz fría. Un solo ataque de un arma mágica de alto grado estaba más allá de lo que podía soportar un talismán de primer rango. Lan Chanan formó otra capa de escudo de fuerza de maná siempre verde alrededor de su cuerpo. Puff. La flecha de hueso blanco atravesó fácilmente la segunda capa del escudo de fuerza de maná. La niebla negra que la rodeaba se evaporó, dejando solo el poder restante para golpear a Lan Chanan. Din. Din. 2 estruendos de hierro golpeando la roca. La primera era la flecha de hueso blanco, y la segunda era la espada blanda púrpura que había apuñalado la espalda de Lan Chanan. Las ropas de Lan Chanan estaban rasgadas, pero por lo demás estaba ileso. Esto. Las pupilas de Nie Xian y Susuetón se contrajeron, y un gran terror e impotencia llenaron sus corazones. ¡Ah! El grito espeluznante de una joven. Puff. Varias púas brotaron del suelo, cada una de varios metros de altura, y atravesaron el hermoso cuerpo de Susuetón. Yo. Susuetón luchó con sus manos ensangrentadas mientras miraba a Nie Xian por última vez antes de morir, sin querer exhalar su último aliento. Apellido Lan. Mataste al viejo negro y a Tonder. Te llevaré abajo conmigo. Todo el cuerpo de Nie Xian hervía con mana, sus ojos inyectados en sangre. Su rostro se transformó en el de un anciano. Cogió una perla negra desconocida en la mano. Perla demonio del trueno. Muere conmigo. En medio de sus aullidos enloquecidos, Nie Xian lanzó la perla negra en su mano. Si se hubiera tratado de cualquier otro cultivador, se habrían puesto en guardia y lo habrían evitado. Lan Chanan soltó una fría carcajada y extendió la mano para coger la perla negra. Este pequeño truco.
¿Cómo podría ocultarse de su sentido espiritual que se extendía por todas partes? ¡Corre! Nie Xian fue contra la apariencia de estar loco y desesperado. En el momento en que arrojó la perla negra, huyó despavorido sin mirar atrás. Sonidos retumbantes resonaron mientras consumía su esencia de sangre para desatar una técnica secreta. Su cuerpo estalló en una niebla negra, llenando la mitad del patio. Capítulo 65. Una cosecha abundante, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chat Play-Circle reproducción 0% y párrafo 1/137. La niebla negra estalla y se extiende, oscureciendo la visión y ondeando en todas direcciones. En medio del caos, un hilo de niebla negra alcanzó la pared del patio trasero. SST. Una cuchilla dorada descendió, dispersando al instante la niebla negra. No. ¿Cómo encontraste a este viejo? Un grito áspero sonó cuando la figura de Nie Xian apareció, activando un talismán defensivo de segundo rango. Clamp. La hoja dorada fue bloqueada por una capa de escudo de tierra amarillo cristal, apareciendo una grieta en este último tras el impacto. Lan Chanan, ten piedad. Este anciano tiene una píldora de establecimiento de la fundación y un gran secreto en mi cuerpo. Puedo compartirlo contigo. Dentro del escudo de tierra, un viejo rostro marchito, pálido y enfermizo, habló con urgencia. Emplear la técnica de huida había herido gravemente al águila voladora malvada y la técnica de disfraz se rompió en la batalla anterior. El águila voladora de cara malvada había alcanzado la 9ª capa de refinamiento y hacía al menos 20 años, y era incluso mayor que Lan Chanan. La mitad de su fama procedía de la formidable línea de sangre de su águila negra de primer rango, cuya velocidad de vuelo ni siquiera los primeros cultivadores del establecimiento de la fundación podían igualar. Lan Chanan no le prestó atención. Su rata madriguera de tierra de primer rango atacó directamente el escudo de tierra de segundo rango con una serie de sonidos thump thump thump. Invocó el arma mágica Red Negra, envolviendo a Nie Xian. Crack. Bajo el doble asalto, el escudo de tierra de segundo rango que protegía al águila voladora malvada siguió debilitándose, las grietas se ensancharon y pronto se hizo añicos. Nie Xian sacó otra perla blanca, emanando una luz brumosa para proteger su cuerpo, comparable a un tesoro defensivo de grado superior. Pero fue inútil, incapaz de resistir el ataque. Nie Xian estaba totalmente desesperado. El enemigo que tenía delante solo estaba en la 8ª capa de refinamiento de, pero superaba con creces la razón. Tenía la esperanza de alcanzar el establecimiento de la fundación en su vida, así que ¿por qué provocó a tal persona? Rompe. Lan Chanan activó su técnica de refinamiento corporal. Su cuerpo emitía un brillo cristalino, exudando el aura de una bestia poderosa. Con un puñetazo, rompió la luz brumosa que protegía a Nie Xian. Crack. La fuerza restante seguía siendo feroz, destrozando el pecho de Nie Xian y rompiendo sus órganos. Al instante, la sangre manó de los 7 orificios mientras se desplomaba, aferrándose a duras penas a la vida. ¿Refinamiento del cuerpo del establecimiento de la fundación? Tú hiciste esto deliberadamente. Al borde de la muerte, Nie Xian pareció entender algo, mirando con resentimiento a Lan Chanan. ¡Puh! La lanzadera voladora pasó como un rayo, cortando la cabeza de Nie Xian. El feroz y poderoso cultivador malvado águila voladora malvada fue finalmente asesinado. Ya es demasiado tarde para entenderlo. La expresión de Lan Chanan era tranquila como el agua. Resultó que se había dejado emboscar por la pareja del águila voladora malvada. En otras palabras, estaba pescando una presa. Después de la visita de San Tiesan y la operación de refinación de píldoras, Lan Chanan había sospechado que Nie Xian podría ser el águila voladora de cara malvada. Pero no estaba completamente seguro. Después de todo, había muchos cultivadores en la ciudad inmortal Wanglong, y los que estaban en la 9ª capa del establecimiento de la Fundación de Búsqueda de la Refinación y no eran pocos. La búsqueda de Lan Chanan de píldoras de establecimiento de la fundación y la recolección de materiales no podía ocultarse a aquellos con malas intenciones. Especialmente su vecina Susuetong, la mujer del águila voladora malvada. El águila voladora malvada había fracasado en su último intento de obtener una auténtica píldora de fundación y necesitaba volver a reunir los materiales.
Sin embargo, el anciano águila voladora malvada no podía permitirse esperar más. Había muchos incentivos para ir tras Lan Chanan, que también estaba recogiendo materiales para la píldora de establecimiento de la fundación. El águila voladora de cara malvada apuntó a los materiales de la píldora de establecimiento de la fundación que Lan Chanan había reunido. ¿Cómo podría Lan Chanan no hacer lo mismo? Esta vez podría haber rechazado la invitación de su suetón. Pero el peligro oculto existía en sus proximidades. En lugar de ser espiado en secreto por el enemigo, era mejor tomar la ofensiva y eliminar la amenaza oculta. Con su fuerza comparable a la del establecimiento de la fundación, podría aplastar fácilmente a los dos. Mientras obtenía materiales para el establecimiento de la fundación, también podía vengar a Mu Xiuyun. Píldora del establecimiento de la fundación, arco y flechas divinos de grado superior. Perla blanca exótica. Píldora de extensión de vida de primer rango. Lan Chanan revisó las bolsas de almacenamiento de los dos, y no pudo evitar sentirse feliz. El águila voladora malvada no había vendido la píldora de fundación inferior que había inventado anteriormente. A Lan Chanan no le costó entender por qué. Guardó esa píldora como reserva. Aunque obtuviera una píldora de fundación estándar, el éxito no estaba garantizado. Si lograba avanzar, esta píldora inferior podría dársela a su mujer. ¿Tantos de estos son ingredientes de píldora de establecimiento de la fundación? Lan Chanan abrió otra bolsa de almacenamiento, lleno de alegría. Sospechó que cuando el águila voladora malvada afirmó que vendería la píldora inferior a Madame Liu, podría haber sido una trampa. El plan del águila voladora de rostro maligno para matar a Lu Chanan estaba tan bien pensado que incluso al discípulo de novena capa de refinamiento y más elitista de una secta le resultaría difícil escapar de semejante calamidad. El patio lateral tenía una matriz que lo ocultaba, por lo que el mundo exterior no podía detectar ninguna anomalía. Lan Chanan hizo balance del botín con calma. La más valiosa era la píldora de fundación, seguida de la perla blanca exótica y el arma mágica de grado superior, el arco y las flechas de hueso blanco. El arco y las flechas de hueso blanco de grado superior, si se cargaban con suficiente energía, tenían un poder destructivo aterrador, y contaban como un objeto de calidad superior para el mismo reino. Incluso en la primera etapa de establecimiento de la fundación, este arco no se consideraría anticuado. La perla blanca era una perla espiritual natural de primer rango que no requería refinamiento. Infundirla con poder espiritual podía generar una niebla protectora comparable a la de un tesoro defensivo de grado superior, pero con menor consumo de energía. La formación de las 4 cortinas ilusorias del cielo instalada en el patio era una formación menor de segundo rango utilizada principalmente para ocultar y atrapar a los enemigos en ilusiones. Este conjunto a pequeña escala carecía de poder ofensivo y tenía un valor relativamente bajo entre los conjuntos de segundo grado, pero aún así era equivalente a un arma mágica de grado superior. La espada blanda púrpura utilizada por su suetón se consideraba un arma mágica de grado medio superior, fácil de ocultar y de cambiar de forma. Además, la bolsa del águila voladora malvada contenía 2 o 3 armas mágicas de grado medio, un barco volador y otros tesoros y píldoras. Los dos también tenían un total de 1000 o 2000 piedras espirituales, una suma considerable incluso para los cultivadores del establecimiento de la fundación. Las piedras espirituales eran solo una pequeña parte. La verdadera riqueza del águila voladora malvada se convirtió en la píldora de fundación y sus ingredientes. La acumulación de décadas se convirtió en una dote, permitiendo a Lan Chanan una cosecha abundante. Añadiendo la contribución del águila voladora de cara maligna de ingredientes de píldora de establecimiento de la fundación, ahora solo me falta un ingrediente principal y 2 materiales auxiliares raros. Lan Chanan organizó todos estos materiales juntos. Descubrió que muchos ingredientes estaban duplicados. Si el raro ingrediente principal y 2 materiales auxiliares no fueran considerados, con otros 10 años de recolección, Lan Chanan podría ser capaz de obtener suficientes materiales para 2 píldoras de establecimiento de la fundación. El principal ingrediente que le faltaba a Lan Chanan era la fruta espirituosa de segundo grado fruta Xuanling, que requería un espécimen de 300 años. Los 2 materiales auxiliares eran hierba del corazón ilusorio y lágrimas de febrero. La fruta Xuanling era un recurso estratégico controlado por las grandes potencias.
Los dos últimos materiales auxiliares eran recursos escasos y difíciles de encontrar. Guardaré esta píldora de fundación inferior como reserva. Después de un rato, Lan Chanan terminó de contar el botín, y guardó cuidadosamente la importante píldora de establecimiento de la fundación. Lo siguiente fueron las secuelas. Lan Chanan lo había considerado antes de actuar. El águila voladora malvada era un cultivador demoníaco buscado por varios mercados, familias de cultivadores y el Valle Hinjun. Quien lo matara podría presentar su cabeza para reclamar la recompensa de una facción. Especialmente para los discípulos de secta, podían cambiarlo por méritos de contribución y ganar renombre dentro de su secta. El plan de Lan Chanan era conceder este favor a Cao Siyao a cambio de recursos. Este planteamiento tenía dos ventajas. En primer lugar, daría el crédito y la fama a un cultivador del establecimiento de la fundación, mientras que él cosecharía los beneficios reales sin soportar amenazas potenciales. Por ejemplo, los subordinados del águila voladora malvada o descendientes desconocidos en busca de venganza. Este rencor recaería sobre el cultivador del establecimiento de la fundación de la secta. Nadie imaginaría que un simple maestro del talismán de la tortuga como él podría matar a la infame águila voladora malvada. En segundo lugar, podría mostrar adecuadamente su fuerza, solidificando su relación con los cultivadores del establecimiento de la fundación de la secta. Públicamente, Lan Chanan podría revelar su bestia espiritual de primer rango máximo, y su refinamiento corporal de la etapa de refinamiento y tardío, así como un talismán de segundo rango. No había necesidad de mostrar su verdadero poder de establecimiento de la fundación, ni siquiera al confiado Cao Siyao. Este tipo es bastante mayor, así que eso es aún mejor. Lan Chanan se acercó al cadáver del águila voladora malvada e hizo circular su maná siempre verde, empleando una técnica secreta para marchitar la vida. Esta técnica secreta la había aprendido en su vida anterior, cuando estaba en el reino de la formación del núcleo, y se ejecutaba mejor con maná de tipo madera. ¿Tan buenos resultados? Lan Chanan pronto se detuvo, mirando a la aún más envejecida águila voladora malvada. Si se examinan, parece que las funciones corporales del difunto se habían deteriorado antes de morir, ya no estaba en condiciones óptimas. El método de Lan Chanan aseguraba que incluso los cultivadores del establecimiento de la fundación no pudieran discernir la verdad. En cuanto a los inmortales de la formación del núcleo, ¿por qué iban a preocuparse por un pequeño frito buscado en el reino de la refinación y? De este modo, al demostrar parte de su poder ante Cao Siyao, matar a un anciano de 9ª capa de refinamiento de incluso a una figura de renombre, no resultaría asombrosamente chocante. Después de todo, la diferencia entre la 8ª y la 9ª capa de refinamiento de I era solo del 20 al 30% en términos de poder mágico. Tal logro no podía considerarse matar a un oponente de un reino superior. Tras organizar la escena en el patio y asegurarse de que no había descuidos, Lan Chanan sacó la bandera de la matriz principal para desactivar la matriz de ilusión de ocultación de segundo grado. El mundo exterior permaneció ajeno a lo que ocurría en el interior. Dentro del patio, todavía había un conjunto defensivo que funcionaba normalmente. Lan Chanan actuó como si nada hubiera pasado y regresó a su vecina residencia de la Luna de Agua. Al día siguiente, Lan Chanan fue a la estación del Valle Hinjun en la ciudad inmortal Wanglong. Se puso en contacto con los cultivadores allí apostados, preparándose para enviar un mensaje urgente a Cao Siyao, obsequiándole con un acto meritorio. Cabe mencionar que Lin Lu tenía tareas en la estación del Valle Hinjun, haciendo pequeños trabajos y recados. Compañero daoísta Lan, estaba a punto de buscarte estos últimos días. En el vestíbulo principal de la estación, se acercó un aura de establecimiento de la fundación. El que llegaba era un joven de piel ligeramente más oscura y aspecto austero, San Tiesan. ¿Tiene el compañero daoísta San alguna instrucción? Lan Chanan cortésmente presentó sus respetos. Si no fuera porque Yang Tazhan lo mencionó hace años, nunca habría adivinado la identidad del águila voladora malvada. Según mi análisis de inteligencia, tu vecina Susuetón es sospechosa de ser la amante del águila voladora malvada. Ten mucho cuidado. Usted puede haber tratado con el águila voladora de cara malvada antes. San Tiesan habló con severidad. Lan Chanan sabía que tenía buenas intenciones con esta advertencia. Como San Tiesan había descubierto tanto, si Lan Chanan contactara urgentemente con Cao Siyao ahora,
podría ser demasiado tarde. Aunque consiguiera pasarle el mérito a Zhao Ziyao, Zhang Tiezhan podría adivinar fácilmente la verdad. Compañero daoísta Zhang, esta vez iba a hablar sobre el asunto del águila voladora de cara malvada. Lan Chanan transmitió en privado su voz. Cambió su plan. Aunque su relación con Zhang Tiezhan no era profunda, este hombre perseguía el mal sin descanso y era recto. Con el apodo de cara de hierro negro en la sala de aplicación de la ley, se le consideraba digno de confianza. Al oír las palabras de Lan Chanan, Zhang Tiezhan mostró un atisbo de sorpresa, pero no de conmoción. Compañero daoísta Lan, por favor, llévame allí para una inspección. Lan Chanan percibió que las palabras de Zhang Tiezhan se habían vuelto unos puntos más educadas.